Muy buenas tardes a todos. Jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Director del colectivo Tusanaje, Rodrigo Campos. Ponentes y distinguida concurrencia. Bienvenidos hoy, lunes 19 de julio del 2021, a la conferencia denominada Presencia China en documentos del Archivo General de la Nación y la colección bicentenario del colectivo Tusanaje, la cual se realiza en el marco de las actividades conmemorativas por el Bicentenario de la República del Perú. Entre los valiosos documentos que se presentarán, conoceremos testimonios de la inmigración china en el Perú, los cuales serán presentados por nuestros ponentes de hoy y estarán disponibles para su consulta a través de la colección Bicentenario de la Biblioteca Digital Identusanes, del colectivo Tusanaje. A continuación, palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder, en primer lugar, darle la bienvenida al colectivo Tusanaje y a todos los que nos están viendo y oyendo. La verdad que el tema de la inmigración china es una de las cosas que merece ser destacada. Somos un país, pues, de muchísimas sangres. El aporte chino es muy antiguo en Perú. Hay un trabajo de Fernando Iwasaki, creo, sobre el tema de los primeros asiáticos en el Perú, y esto se remonta al siglo XVI. Por supuesto que el siglo XIX tuvo digamos, un cambio importante con una migración sustantiva por el tema de la mano de obra que se requería en las haciendas y en el tema del guano, que no fue pues un tema, que no fueron circunstancias muy gratas en muchos casos, ¿no? Pero lo cierto es que fue un aporte importante al mestizaje peruano. Y yo creo que muchas de las cosas que los peruanos de hoy día tenemos son una suerte, pues, de fruto de ese mestizaje, ¿no? No voy a mencionar el Chifa para que no digan que eso es lo más notorio, pero evidentemente está ahí. Y en el ya en el siglo XX, entre las cosas que conservamos en el archivo, hay unos 20 libros de inmigrantes, de registros de inmigrantes, que tienen información también valiosa de lo que sucedió en un periodo determinado, en la década del 20, pero además tienen voy a decir la gracia, la adicional, en muchos casos, de tener fotografías de los personajes que llegaron en ese periodo. Por supuesto, las migraciones son fenómenos que se dan en todas partes del mundo y que obedecen a distintas razones. Lo cierto es que en el caso nuestro del Archivo General tenemos pues este tipo de documentación, también tenemos documentación del siglo XIX y evidentemente quizá hay que buscarlo con más detalle, lo que comentaba hace un momento de la presencia de asiáticos desde el 16. Recuerdo haber participado en un evento en el cual se mencionó un censo del siglo XVII en la que se incluía, pues, pobladores de Lima, ¿no?, procedentes de China. En tal sentido, el archivo creo que cumple con una de sus funciones en poner a disposición de los interesados parte de los repositorios que resguardan. Insisto varias veces en esto, el archivo no es propietario de esto, la nación es propietaria de esta, y en la medida en que grupos como Tusanaje o algún otro desee ayudarnos a poner en valor y a difundir esto, pues con todo gusto estaremos dispuestos a colaborar. Les deseo lo mejor en esta iniciativa que han tenido y estamos seguros que conforme conversamos hace unos días podremos encontrar más elementos en los cuales coincidamos y podamos avanzar. Buenas tardes. Seguidamente, escucharemos las palabras del director del colectivo Tusanaje, Rodrigo Campos. Buenas tardes a todos los presentes y todos los que están siguiendo esta transmisión.
En nombre del colectivo Tusanaje Pitongchong Lai, debo expresar nuestra gratitud con el Archivo General de la Nación por colaborar con nosotros. Veníamos desde hace un tiempo pensando en cuál era la manera correcta de conmemorar un bicentenario que sobre todo nos invita a reflexionar sobre dónde está nuestro país, cuánto en verdad se ha transformado desde la proclamación de su independencia en una república con ciudadanos iguales. En ese sentido, Tusanaje es un colectivo que busca desde la producción académica y artística y desde la difusión de la identidad y las manifestaciones culturales de los peruanos con ascendencia china, la puesta en valor de esa identidad. Por eso nuestro aporte al Bicentenario se encuentra en recordarle a todos los peruanos y peruanas y también a nuestras instituciones que la identidad Tuzán es parte fundamental de la peruanidad, que debe ser reconocida, y también su memoria documental, bibliográfica y testimonial. Esto, el día de hoy, se materializa en la presentación de esta colección Bicentenario, que nos llena de orgullo. En ese sentido, esta colección es posible gracias al valiosísimo apoyo del AGN, que casi de inmediato nos abrió las puertas, nos dio las facilidades y los permisos para hacer posible la colección. Por eso queremos agradecerle al doctor Jorge Ortiz, jefe institucional del AGN, también a Jesús Martínez, director del Archivo Histórico. Es él quien tuvo la idea, en efecto, de hacer esta presentación. Queremos agradecer también a la señora Celia Soto, jefa del área de procesos técnicos archivísticos. Ella es probablemente la persona que más conoce sobre los documentos del archivo histórico y además ha sido quien ha logrado darnos los permisos, facilitar los permisos y la digitalización de estos archivos que se nos han cedido. Por último, queremos agradecer a todas y todos los que custodian la memoria archivística del país, esos archiveros, conservadores, restauradores que trabajan en el AGN y hacen posible que todos estos documentos puedan llegar hasta el día de hoy. Esta colección Bicentenario, por supuesto, se encuentra en la Biblioteca Digital de Tusanaje, llamada Identusanes. Este es un proyecto digital liderado por la genial Liz Campos, aquí presente, bibliotecóloga sanmarquina y además investigadora de las artes escénicas chinas en el Perú. Será ella quien nos explique a continuación detalles sobre los 11 fondos documentales y 19 documentos que el AGN nos está permitiendo integrar a Identusanes. Además, un agradecimiento especial también para el historiador y antropólogo Gonzalo Paroy, quien ha sido el puente. En efecto, él trabaja en el AGN y es miembro de Tusanaje. Él ha sido, junto con Liz, los gestores de esta hazaña. Se han encargado de la selección de documentos, catalogación y puesta en plataforma. Un agradecimiento también para Li Poya, Greca Li, quien junto conmigo se ha encargado de cuestiones de traducción, pero además hoy va a hablar sobre la presencia china en el Perú, desde la perspectiva de la participación política. Espero que todos los presentes disfruten lo que verán a continuación, y los dejo con nuestra querida Greca. Muchas gracias. Acto seguido, daremos inicio al desarrollo de la conferencia con la participación de Boya Li. Ella es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Estudios Internacionales de Tianjin. Es doctorada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del colectivo Tusanaje. Ella va a desarrollar el tema La presencia china a 200 años de la independencia del Perú. Le invitamos a la magíster Boya Li a encender su micrófono para hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la presencia china en el Perú desde un punto de vista de participación política de la comunidad china. Debido a que el tiempo es limitado, voy a hacerlo muy breve. Han pasado 172 años desde la primera llegada de los colonos chinos al Perú. Ahora miles de chinos trabajan y viven en el Perú. A ellos
se suman millones de descendientes chinos. Ellos forman la gran comunidad china en el Perú y todos son testigos de la presencia china en el país incaico. He dividido los 170 años de la presencia china en el Perú según las actividades políticas de los chinos peruanos. En la primera etapa es de 1849 hasta 1898. Son las primeras luchas. La segunda etapa es de 1899 hasta 1945. Es las activas actividades patrióticas. La siguiente etapa es de 1946 y 1977. En esta época, la presencia esporádica en la política peruana y la participación indirecta. Y la cuarta etapa es de 1978 hasta 2000. Es la presencia masiva de la participación política peruana de la comunidad china. La última etapa es de 2001 hasta la actualidad. Es la etapa post-Fujimori. Vamos a ver la primera. Las primeras luchas ocurrieron en el primer medio siglo después de que los primeros inmigrantes chinos pisaron la tierra peruana en 1849. Estas luchas fueron generadas por los mismos inmigrantes chinos, tanto en la misma China como en el Perú, la mayoría de los cuales eran trabajadores contratados que llevaban una vida miserable en el Perú. Intentaron pedir ayuda de la dinastía Qing, pero no la lograron. En esta situación desesperada, los chinos decidieron levantar rebeliones en las haciendas por su propia fuerza. Por ejemplo, en el Valle Patipilca ocurrió la rebelión de rostros pintados el 4 de septiembre de 1870. La primera organización de los chinos en el Perú fue fundada bajo la propuesta del enviado oficial Zheng Zaoru. En 1886, 12 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y el Perú. Esta organización es la Sociedad Central de Beneficencia China, ubicada en el centro de calle Capón hoy día y sigue funcionando dando apoyos a los chinos en el Perú. Las primeras luchas en su mayoría fueron de carácter espontáneo, sin organización ni una meta clara. Lo que querían hacer era terminar su sufrimiento y escapar de lo que vivían. Los colonos chinos, cuya mayoría no bien educada, no conocían herramientas políticas modernas para proteger sus derechos y solo recurrieron a los que se les ocurrieron. El gobierno de la dinastía, el levantamiento y el suicidio. Por parte de la China, el gobierno o una patria débil durante un largo tiempo no tenía ni el poder ni la conciencia de proteger a los chinos en el ultramar. Así empezamos la segunda etapa. A finales del siglo XIX y hasta los años 40 del siguiente, las actividades políticas de la colonia china estuvieron estrechamente relacionadas con los diferentes grupos políticos chinos y la entonces situación de China. Albergando el deseo de tener una patria fuerte, desarrollada y moderna, la colonia china tenía la tradición de donar dinero mostrando su apoyo a las revoluciones chinas y la guerra contra los conquistadores japoneses. Aquí vemos una foto de la recaudación para la República de China recién fundada. Es de 1911. Y siguiente. No, es que todavía no fundó la República de China, pero va a fundar. Es que después del levantamiento Wuchang, que es el inicio
del fracaso de la dinastía Qing. Y en otro lado vemos una lista de miembros de Kuomintang. Es que el Kuomintang registró en Lima oficialmente en 1926, en abril de ese año. Y esta lista fue registrado aproximadamente en septiembre y en diciembre. Entonces es casi 3 meses después de su registro en Lima. Aquí vemos sus nombres, su edad y su trabajo. Y esta imagen muestra de los chinos que vivían en Arequipa. Después de este establecimiento de las organizaciones de base de Kuomintang en el Perú, las ramas del Partido Nacionalista se convirtieron en el vínculo que conectaba a los chinos y la patria. Las ramas compraron libros de la Revolución y Coyuntura Internacional desde China. Los chinos se afiliaron al partido para contribuir a la liberación de la nación. Aquí tenemos un formulario de afiliación de miembro de Kuomintang. Y ese señor Liang Qiu, de edad 39, escribió así: ¿para qué razón quieres afiliarse al Kuomintang? Dijo: salvar el país. ¿Y para qué contribución que puede hacer para el partido Kuomintang? Dijo: asumir la función de propaganda de la revolución. Y su reconocimiento sobre Kuomintang es la meta de la revolución de Kuomintang, es materialización de los 3 principios de pueblo y la constitución de 5 poderes. Y al final dijo su conocimiento sobre la cultura china debe acabar con los caudillos y abolir los tratados desiguales. Es de 1927. Seguimos. Aquí vemos una factura de libros adquiridos por la sucursal del Partido Nacionalista Kuomintang en Callao. Aquí vemos los títulos de los libros. Hay la política de la revolución, conjunto discurso de Kuomintang, actividades empresariales de Kuomintang, patrón de mausoleo, crónica de duelo, mapa ferroviario completo, historia de la revolución rusa, historia de la revolución francesa, historia de la revolución turca, diccionario social. Y después de establecimiento de Kuomintang, ya tenemos, seguimos aquí. Aquí tenemos una obra de caligrafía china escrito por Zhou Enlai. Dijo: lejos de China, 6.000 paisanos chinos donaron hasta 2 millones de soles antiguos. Este hecho fue motivo de orgullo y un ejemplo para los chinos de ultramar durante la guerra contra Japón. Y en esta etapa también tenemos a Pedro Sulen como participante en la política peruana. Fue el primer tuzán que postuló a las elecciones peruanas. En 1919, Sulen residía en Jauja y decidió participar en la elección regional como candidato. Y ahora pasamos a la tercera. En la tercera etapa, después de las guerras y por varios problemas políticos, el contacto entre el Perú y China continental se redujo. Los tuzanes, o sea, los hijos de los primeros inmigrantes chinos, realizaron sus intentos en la política peruana. Tenemos 2 ejemplos: una candidatura
ayuda al Congreso y un ministro de origen chino. Dentro de los que querían conocer la nueva China, es decir, la República Popular China, tenemos a Teresa Ho Siu. Ella contribuyó al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Beijing y el gobierno de Velasco Alvarado. Por esta acción y sus otras aportaciones a la amistad peruano-china, la otorgaron la medalla conmemorativa del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China en 2019. Ya entramos en la cuarta etapa. La siguiente etapa inició cuando el gobierno peruano empezó el proceso de retorno a la democracia a finales de la década de 1970, después de un largo periodo de régimen militar. Este cambio proveyó la oportunidad de participar en la política al pueblo peruano, incluyendo a los descendientes chinos. Por parte de China, de igual manera, la necesidad de promover los intercambios de diversos ámbitos entre los dos lados y de explorar el mercado internacional requerían la ayuda de los locales, ofreciendo ocasiones a los tusanes preparados. En este periodo, la participación política de los tusanes estuvo muy amplia. Hubo congresistas electos, tanto nacionales como regionales. Hay tecnócratas desempeñados puestos altos en los ministerios y otros departamentos públicos. Los congresistas, los ministros y otros funcionarios con ascendencia china rompieron el estereotipo de los inmigrantes chinos que solo se dedicaban al comercio sin meterse a la política. La maduración en la política les estimuló a sumarse a los puestos públicos y realizar sus ambiciones participando en el desarrollo del país de manera más directa. Al mismo tiempo, los que tenían el interés de acercarse a China, aprovechando su puesto y su identidad, contribuyeron a las relaciones bilaterales y ganaron beneficios y famas en ambos países. Ya entramos en la última etapa. En esta etapa post-Fujimori, la intensa presencia en la política peruana decayó cuando Fujimori se marchó del Perú. De 2002 a 2011, la colonia china mantenía silenciosa en comparación con las 2 décadas pasadas, pero no fue una ausencia absoluta. Hubo ministros con ascendencia china, 2 embajadores peruanos en China y un gobierno regional. En el periodo 2011 a 2016 también tenemos varios congresistas de la colonia china. También se nota la presencia de varios tusanes en instituciones como OMPE y la Contraloría. Se nota que en este periodo la participación de los tecnócratas ha sido ampliada, pero al mismo tiempo la participación en la política electoral ha sido retrocedida, lo cual representa una disminución en la afición de participación voluntaria en la política peruana. Las relaciones entre China y el Perú se vuelven cada vez más estrechas, pero al mismo tiempo quieren conocerse y entenderse más que nunca, lo que ha generado nuevas oportunidades y retos para los tusanes que teóricamente cuentan con la ventaja de vivir con dos culturas. Gracias a todos. Termino mi presentación. Agradecemos los valiosos aportes de la magíster Boya Lee y seguidamente escucharemos la presentación de Lisette Marie Campos García. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es coordinadora de la Biblioteca Digital IDEN Tusanes del colectivo Tusanaje y desarrollará la presentación de la colección Bicentenario de la Biblioteca Digital IDEN Tusanes.
Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la acogida del Archivo General de la Nación al colectivo Tusanaje. El día de hoy nos enorgullece presentar la colección Bicentenario que hemos desarrollado con mucho entusiasmo para presentar fuentes documentales sobre la memoria histórica de la inmigración china y la comunidad Tusán en el Perú. Para empezar esta presentación, me gustaría dar a conocer algunas palabras que nosotros utilizamos en nuestro trabajo diario con el colectivo. Esta palabra, seguramente muchos de ustedes, el público, o quizá de repente no, ya la habrán escuchado, es la palabra Tusán. ¿Qué significa Tusán? Es el o la descendiente de chinos que ha nacido o ha sido criado en el Perú. Y esta palabra es muy importante porque forma parte de el nombre de la biblioteca digital, Identusanes. Y nosotros lo que hemos hecho es combinar dos palabras, identidad cultural y el plural de Tusán, Tusanes, para manifestar la idea de identidades de los Tusanes. Con ello queríamos transmitir que la identidad de los Tusanes es diversa y la forma en que se entiende, en que viven la tusanidad es diversa y está inserta dentro de una comunidad culturalmente ampliamente diversa como es el Perú, que tiene diferentes grupos culturales que tienen sus propias memorias históricas, las cuales deben ser reconocidas y difundidas a lo largo y ancho del territorio nacional. La comunidad Tusán no está exenta de este fenómeno y tiene su propia memoria histórica cultural. Y parte de esta memoria se expresa justamente en las fuentes de conocimiento, llámense fuentes documentales, bibliográficas o multimedia, que nos permiten conocer la composición social, las dinámicas internas de interacción interna o externas con otros grupos culturales, las manifestaciones artísticas. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado el objetivo de la Biblioteca Digital Identusanes, que es documentar un corpus de conocimiento sobre la memoria histórica cultural de la comunidad Tusán que se ha comunicado a la ciudadanía, para dar visibilidad a este grupo cultural como parte integrante de la sociedad peruana. Este es el discurso que subyace tras nuestro objetivo central. En el marco de esta convicción es que nosotros hemos creado la colección Bicentenario para poder destacar la memoria histórica a través de los documentos que ha tenido a bien compartir con nosotros el Archivo General de la Nación. Este proyecto consiste en varias etapas en las cuales hemos inaugurado la primera, que ha sido realizada en colaboración con AGN y nos ha cedido fuentes, nos ha permitido obtener las digitalizaciones, ¿no? y realizar la selección a partir de sus repositorios. Van a venir más etapas de trabajo que involucran el trabajo con otras bibliotecas, con otros archivos, para ir formulando y nutriendo un corpus que se encuentre almacenado y difundido a través de nuestra colección Bicentenario del Perú. Esta colección está compuesta por 19 fuentes documentales que van de los años 1852 a 1927. Hay una fuente adicional más del año 1800 que ha sido colocada porque es un testimonio de los inicios de las relaciones comerciales entre China y Perú. La tipología documental que está presente en nuestra colección es la siguiente. Tenemos expedientes, tenemos contratos, cartas, boceto, escrituras públicas, entre otros tipos de documentos. Hemos seleccionado un conjunto de para efecto de esta exposición, 3 documentos que corresponden a diferentes aspectos de las primeras olas migratorias de la comunidad Tusán, de la colonia china, de la inmigración china. La primera de ellas es un boceto realizado por el mismo Antonio Raimondi en sus libros de viaje a las islas de Chincha. Este boceto da cuenta o registra la fisonomía de un trabajador culí. Es un registro que fue trabajado entre los años 1852 y 1853. Lo pueden encontrar dentro de la colección. Tenemos otro registro del año 1856, que es
un poder general que empresarios cantoneses aquí en Perú le otorgan a uno de sus paisanos para cederle un poder legal para que pueda él representarlos legalmente en las cuestiones de negocio. Y esta fuente es importante porque nos permite ver que ya tempranamente, porque la inmigración inició en 1849, ¿no? Ya los inmigrantes chinos se asociaban para generar negocios. Tenemos otra fuente que ya que corresponde ya al año 1929, y esta fuente es una factura, es la misma factura que nuestra compañera Greca enseñó durante su exposición, ¿no? Es una fuente totalmente escrita en chino y pertenece al Partido Nacionalista Kuomintang. Esta fuente ha sido traducida gracias a Greca Li, ¿no? A Boya Li, ¿no? Que a través de ella hemos podido conocer el contenido de este documento. Y este documento nos da cuenta de los títulos o de las obras que ellos preferían comprar, ¿no? Y a nosotros es muy importante porque nos da cuenta de la actividad intelectual, de las preferencias de lectura que tenía cierto sector político de los inmigrantes chinos, ¿no? Como ya se ha mencionado, esta fuente registra títulos de libros sobre Revolución Rusa, Revolución Francesa y Revolución Turca. Adicionalmente, vamos a considerar más adelante otras fuentes, como ya se les había mencionado, de otras bibliotecas, otros archivos, para efectos de enseñar, mostrarles lo que viene más adelante. Aquí he puesto dos imágenes de crónicas periodísticas de la revista Variedades, correspondiente a la década del 20. Estas dos fuentes son importantes porque nos dan luces, nos enseña acerca de que el empresariado de la colonia china también incursionó en negocios que tienen que ver con el sector cultural, con el sector de las artes escénicas, ¿no? Ellos construían teatros de gran infraestructura, ¿no? En el Callao y también en el distrito de La Victoria, ¿no? Estas fuentes, como les señalo, van a ser agregadas posteriormente a la colección. Ahora, bueno, ya toca presentar la colección de Bicentenario del Perú. Esta es la imagen que hemos elegido para representar nuestra colección y muestra pues la integración y la historia y el raigambre que tiene la comunidad Tuzán en nuestro país. Voy a entrar a la plataforma para que puedan ver la colección y poder explicarles la estructura, cómo están organizadas las fuentes. Esta es nuestra colección, nuestra biblioteca, el logo de nuestra biblioteca, el logo de la colección Bicentenario del Perú, una pequeña descripción de lo que contiene, y en la parte lateral, que estoy subrayando en color celeste, pueden ver los títulos que son agregados recientemente, ¿no? Conforme vayan habiendo nuevas fuentes, esta sección se va actualizando. Para ver la totalidad del universo de fuentes de esta colección, pueden desplazarse a la parte de abajo y seleccionar, hacer clic en la opción ver todos los 19 elementos, ¿no? O también desde la parte media de la página en ver todo de esta colección. Ingresamos, hacemos clic y esperamos que cargue y tenemos ya acceso a todas las fuentes contenidas en la colección. Para filtrar resultados de acuerdo a nuestra preferencia, podemos utilizar el refinador de búsqueda, ¿no? Para tener opciones de filtro como fecha de publicación, que en este caso sería la fecha de creación, de generación del documento, ¿no? El contenido temático, que nos da luces sobre los aspectos que tratan las fuentes, el lugar que se menciona en las fuentes, los siglos a lo que corresponde y la tipología documental, entre otras opciones de filtrado, ¿no? Podemos también ordenar por fecha de publicación, como ya he señalado, corresponde a la fecha de creación, ¿no? Y va a ordenar de acuerdo a esta opción. Ahora también quiero mostrarles qué datos contiene cada registro de cada fuente, ¿no? Bueno, primero, acá les voy a mostrar, esta es la vista de la fuente, ¿no? Pueden desplazarse hacia abajo, ¿no? Para poder tener la lectura de toda la fuente y descargarla desde esta sección que dice descarga.
¿no? Cuando ya nos desplazamos hacia abajo, podemos ver los datos que pueden ser utilizados por investigadores o para consultas por ciudadanos que estén interesados en este tema. Hemos consignado a los creadores del documento, que son los que generan el documento a partir de su actividad contractual. Tenemos los títulos, y es muy importante esta labor que hemos hecho con los títulos, porque también hemos puesto los títulos no solo en español, sino también en inglés y en chino. Para ello hemos tenido la colaboración de Boya Li y Rodrigo Campos, que nos han ayudado a traducir. Es muy importante para que las fuentes puedan ser recuperadas o buscadas a través de navegadores, sistemas, buscadores, sistemas como Google. Hoy tenemos un pequeño resumen de lo que trata el documento, y muy interesante para el investigador que quiera consultar las fuentes en el Archivo General de la Nación, es decir, los manuscritos. Tenemos los datos de fondo, serie, subserie y asignatura topográfica, ¿no? Bueno, esta ha sido la presentación, espero que la hayan disfrutado, que se interesen en el tema y en la investigación, y siempre estamos abiertos a incorporar nuevas fuentes, ya sea en esta colección o en otras colecciones de la Biblioteca Digital de TUSANES. Muy agradecido con ustedes. Ahora los dejo con Gonzalo Paroy, quien ha estado a cargo también de la selección de fuentes documentales. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Lisette Campos por tan valiosa presentación, y a continuación invitamos al licenciado Gonzalo Paroy, quien es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente labora en la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Él va a desarrollar el tema la relevancia histórica de los documentos de archivo sobre la inmigración china en el Perú. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Bueno, no encuentro palabras para agradecer y para demostrar lo contento que me pone esta iniciativa, pues mezcla varios de los intereses que como historiador yo he venido participando, ¿no? Como archivero, como historiador y como investigador de la inmigración china, de la diáspora china. Es un verdadero placer y un verdadero gusto y más que un honor. Bueno, a mí me pidieron, ¿no? Como trabajador de la GN, si era posible, pues, que la colección Bicentenario que TUSANAGE busca armar, más allá de los documentos que ellos ya recolectan, era posible, pues, algunos documentos de la GN. Esta idea, como ya mencionó Rodrigo, se le llevé al director, y el director, encantado, dijo, claro, ¿no? Hay que hacer incluso un evento, hay que hacer algo mucho más grande, porque es uno de los fines de la GN, difundir el patrimonio documental que guardan. No es, pues, un repositorio que se queda apolillándose, ¿no? Por el contrario, el fin es difundir la información. Es así, pues, que conversando con Celia Soto, con otros investigadores, con compañeros de la GN, nace esta apuesta documental, ¿no? Que venimos a presentar. Bueno, un par de palabras antes de presentar los 19 documentos de los 11 fondos que yo he dividido en 7 partes. Primero, recordar lo ya mencionado, la GN custodia ese patrimonio documental, pero además de la custodia los conserva, los cataloga y los pone a disposición de la investigación y de la ciudadanía en general. En el AGN resguardamos documentos desde que se iniciaron las letras en el país, ¿no? Está nuestro protocolo ambulante, que es el primer documento escrito, y recolecta, pues, los diferentes fondos documentales que las diferentes instituciones del Virreinato Peruano primero y de la República Peruana después conservan. Asimismo, también a lo largo de su historia ha adquirido diferentes naciones, ha comprado algunos documentos de valor e importancia, y estos son los fondos que al día de hoy se ponen a disposición de los investigadores. Bueno, es totalmente natural que, así como encontramos vida de diferentes comunidades, la comunidad afroperuana, o documentos importantes como por ejemplo del Libertador San Martín, es absolutamente natural que los inmigrantes chinos hayan participado de las escrituras de las diferentes dinámicas de la ciudad. Porque primero, el Estado tiene la necesidad de registrar cuentas, cuestiones administrativas, tiene la necesidad de registrar para conocer, pues,
el Estado que está administrando, pero asimismo los inmigrantes chinos tienen la necesidad de participar de estas letras para iniciar negocios, para asociarse, para tener agencia, ¿no? En la Lima del siglo XIX y el modo en cómo podemos recuperar la memoria al día de hoy, necesariamente son personas que han pasado por la escritura de sus nombres y haber pasado por alguna escritura pública, ¿no? Alguna vez tienen que haber estado frente a un escribano del Estado. Bueno, los documentos, entenderán, son muchos los que podemos encontrar a lo largo de los fondos del AGN. Es decir, es por eso que esto es una selección, ¿no? Como toda selección es arbitraria a diferentes contextos y por supuesto tiene muchas limitaciones, ¿no? Imagínense alguna vez, y yo sé que es proyecto del AGN, digitalizar todos los fondos de, por ejemplo, ¿no? Los libros de inmigrantes, que son bastantes, ¿no? Están guardados en bastantes libros. Es un proyecto que el AGN está haciendo de a poco, ¿no? Pero bueno, por eso mismo esto es una muestra, ¿no? Cada documento, si bien es único en sí mismo, es la muestra de un universo mucho más grande. En algunos casos sí se estamos mostrando documentos emblemáticos, así por ejemplo se va a mostrar la carta, que es la carta que recibe a los investigadores cuando van pues a la sala de investigaciones de la sede de correo, porque está pues pegado en un panel al lado de los libros que se están mostrando. Otros son documentos que hemos encontrado en diferentes investigaciones, y por supuesto se está priorizando fondos organizados porque quienes trabajamos en la AGN sabemos que hay un universo ingente allá en la sede de Palacio que faltan catalogarse, ¿no? Entonces no dudamos de que en todas las dinámicas de la ciudad y del Estado hay inmigrantes chinos, pero bueno, estamos priorizando documentos que están organizados o se están organizando, ¿no? Bueno, decidimos empezar con un documento previo a la proclamación oficial de nuestra independencia. Y como bien mencionó el doctor Ortiz, las relaciones entre Perú y Asia no son un fenómeno republicano, al contrario, ¿no? La primera parte del siglo XIX es un retroceso a esas relaciones porque hay una larga tradición de comercio vía el Galeón de Manila primero y la Real Compañía de Filipinas después, ¿no? De hecho, varios limeños participaron de esta Real Compañía de Filipinas. Entonces era natural que ya existían comerciantes en estas tierras que hicieron riqueza gracias al comercio de Manila, ¿no? En este documento de la Real Aduana del año 1800 se tiene un registro, bueno, son varios registros de la fragata Francisco Javier, alias el Filipino, procedente de Manila, y que trae mucha mercadería, mucha, ¿no? Son más de 30 registros, y cada registro tiene muchas toneladas de papel, de objetos de marfil, de objetos de loza china, como es el que yo estoy mostrando aquí, ¿no? 56 cajones de loza china, con la marca RCFL, y varios objetos más, ¿no? Es un solo documento de la aduana, en este caso de Lima, de lo que se puede rescatar y hacer una historia de esta relación. Acá una imagen para acercarnos más a este documento. Decía en el registro que al comandante de la Capitanía de Chile se le iba a dar esto, ¿no? Estos son regalos que se le está llevando. A través de la Real Compañía de Filipinas se da estos regalos, ¿no? Entonces es para ver cómo además no eran objetos solo de uso cotidiano, como el papel o las telas, sino también objetos de mucho valor, ¿no? Canastilla de marfil, cajas de tinta china, son objetos de mucho valor. Bueno, la siguiente parte son documentos de la migración propiamente dicho, esta migración que empieza en la mal llamada ley chinesca de 1849, que es la que abre las puertas a una migración masiva. Estos documentos los tenemos gracias a las cartas que el expresidente Manuel Pardo guardó y que han sido donadas a la AGN, ¿no? Hay una colección completa que se llama así, ¿no? Cartas a Manuel Pardo, y él guarda tanto cartas que tuvo como documentos que resguardó, ¿no? Todos los documentos están organizados en más de 50 cajas, y uno de esos documentos recolecta los varios documentos que sobre la inmigración asiática Manuel Pardo tuvo, ¿no? A través de esos documentos vemos que Manuel Pardo, presidente, hacendado,
de Lima, participó, como era natural, ¿no? Como era natural de los hacendados y comerciantes, participó de esta inmigración, ¿no? Participó de lo que se ha denominado el tráfico de inmigrantes chinos. Bueno, acá hay una imagen de un contrato. A la espalda de ese contrato dice, ¿no?, que este chino va dirigido a Manuel Pardo. Y acá hay dos documentos de sociedad, ¿no? El primero, de 1864, donde él hace una sociedad con otros personajes para traer, ¿no?, para traer colonos chinos. Y el segundo ya de un documento de cuando él ya era presidente de la República, y un documento de 1876, posterior al tratado entre Perú y China, ¿no? Recordemos que Perú suscribió un tratado con el Imperio Chino en 1874, en donde prohíben el tipo de inmigración como se había hecho hasta entonces, es decir, bajo condiciones de semiesclavitud, ¿no? Aún así, los hacendados y comerciantes peruanos buscaron nuevas formas de traer inmigrantes, ¿no? Este proyecto no prosperó, pero ahí está la fuente de que era el fin, ¿no? Era el fin de los hacendados peruanos seguir trayendo inmigrantes chinos. Bueno, acá un documento de contrata, como ustedes ven, está escrito en castellano y en chino, no era la norma. Este es un documento escrito en Macao. Bien, este documento también ya lo mostramos. El siguiente grupo de documentos es donde quiero resaltar la situación laboral de los inmigrantes chinos. Este es un documento, pues, de la colección Raimondi, que visitó muchos lados del país, con sus libretas en manos, anotaba y dibujaba lo que él quería, lo que él consideraba importante para resaltar, ¿no? Porque esto fue un trabajo junto al Estado peruano. Es así que al primer lugar a donde va es a las islas de Chincha, y no puede evitar dibujar a uno de los muchos trabajadores chinos que ahí estaban. Bueno, sobre la situación laboral es imposible no hablar del trabajo de los chinos en las haciendas, ¿no? De hecho, fue el lugar donde masivamente más fueron, ¿no? Ese fue el fin del proyecto inmigratorio del Perú del siglo XIX, que vayan trabajadores, porque era una necesidad, ¿no? La ausencia de trabajadores en las haciendas era muy notoria. Entonces fueron a esos lugares a trabajar. El mejor fondo documental para trabajar estas relaciones laborales de los chinos en las haciendas es, sin lugar a dudas, el Archivo Agrario. Recordemos, pues, que con la ley de reforma agraria, una de las cosas que también se expropia junto a las haciendas son los muchos documentos que guardaban estas haciendas. Las haciendas tenían por costumbre guardar, pues, tener anotado muy ordenadamente las planillas, por ejemplo. Era un documento muy importante guardar las planillas, y libros administrativos, libros de cuentas diversos, ¿no? Entonces, con la ley de reforma agraria se crea el Archivo del Fuero Agrario, que fue dirigido por el doctor Humberto Rodríguez Pastor, y justamente leyendo estos documentos es, pues, que él hace los libros pioneros sobre la presencia de los inmigrantes chinos en las haciendas costeñas, ¿no? Bueno, hay muchos libros, mucha información sobre ella. Hay bastantes libros que se deben leer para hacer, pues, una historia contable, una línea de tiempo, una historia de las relaciones laborales de los trabajadores chinos en estas haciendas, ¿no? En este caso, en la colección se está subiendo planillas de trabajadores chinos de los años 75 y 76, provenientes de la hacienda Palto, ¿no? Como ustedes ven, los chinos están organizados en partidas, y uno por uno eran nombrados con la cantidad de tiempo laborado, con el dinero que le debe pagar, ¿no? Porque recordemos que eran trabajadores asalariados. Perdón. Bueno, el siguiente grupo de documentos, yo le he separado así, le he denominado actividades de los chinos libres. Le llamamos libres utilizando la denominación que el doctor Humberto Rodríguez Pastor le da para diferenciarlos de los chinos culís. Los chinos culís eran los que todavía estaban en relaciones laborales contractuales, ¿no? Que duraba 8 años aproximadamente. Y después de eso, pues, los chinos se insertaron a la dinámica de las ciudades, a la dinámica de los pueblos. De eso hay bastante, pero bueno, son documentos que hay que buscar y hay que bucear en los diferentes documentos
y fondos que existen en el Archivo General de la Nación, ¿no? En este caso hay un libro manuscrito correspondiente al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es lo que sería pues nuestro Ministerio de Economía actual, y en este libro registra los comerciantes que estaban en Lima, ¿no? Con dirección y ubicación. A través de este libro de matrículas podemos ver a los chinos trabajando en fondas, en chinganas, en zapaterías, en los diferentes comercios existentes de la ciudad. Bueno, para la colección está la presencia de los chinos comerciantes en un negocio menos conocido, los cajoneros de víveres, ¿no? Son almacenes, ¿no? Almacenes en donde se guardan y se venden productos de vida cotidiana, de alimento diario, ¿no? Y como pueden ver en esta pequeña imagen de todo el documento, se reconoce la presencia de varios asiáticos, entre otros comerciantes no asiáticos, ¿no? Pero en esa sola imagen se ve que la mitad son comerciantes chinos, ¿no? Y en las calles se puede ver, pues, Huallaga, Ucayali, Cusco, son los documentos, son las calles que están alrededor de lo que hoy día denominamos el barrio chino de Lima. Bueno, probablemente un fondo muy importante, uno de los más importantes, el cual se debe revisar para ver esto que podríamos denominar el ascenso social de los inmigrantes chinos, son los protocolos notariales. El AGN resguarda protocolos notariales desde el siglo XVI hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX están en el archivo histórico y son pues están a disposición de la investigación, son documentos bastante solicitados. Y en ellos se puede encontrar la participación, digamos, legal, formal, de los diferentes personajes de la sociedad limeña. Para los inmigrantes chinos no es la excepción para nada la participación en las actividades, ¿no? Hay compras-ventas, hay arrendamientos, hay escrituras de poder, hay escrituras de testamentos, ¿no? Entonces, estos documentos muestran varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, la necesidad de los chinos de estar frente a un escribano y registrar sus actividades, y otras cosas, la capacidad, ¿no? La capacidad empresarial, la capacidad económica que adquirieron varios chinos ya desde temprano del siglo XIX. Aquí está la escritura que ya mencionaron también, donde 10 comerciantes chinos deciden darle el poder a uno de ellos para que pues los represente, ¿no? Para que los represente frente a las autoridades económicas, tanto de la municipalidad como del Estado. Lo interesante y el motivo de por qué se seleccionó es porque ahí están las firmas de todos los chinos, ¿no? Ahí están las firmas en su puño y letra, en caracteres, ¿no? Bueno, y el documento de abajo es un documento de una de las sociedades chinas más conocidas, la Conchao, aunque aquí lo escriben como la Cau Conchao, que compra su local, ¿no? El local de la sociedad, que del mismo lugar hasta el día de hoy donde podemos encontrarlo, ¿no? Muy cerca del Vero Chino. Una compra de 1896, y aquí está la escritura pública, ¿no? Con su boleta de compra y todo. Bueno, acá hay un acercamiento, como se puede ver, ¿no? Ahí está el nombre dice, ¿no? Ante mí, escribano y testigos, parecemos Andrés Perris, Usina, Chafá, Dini, Acau, Somni, cómo ellos pronunciaban sus nombres, y bueno, el escribano tenía que escribir, ¿no? Para darles, digamos, existencia jurídica legal, tenían que escribir el nombre, así que escribía, ¿no? Chiapó, Machuchón, Ochao, Chinzafón, naturales de Cantón, en el imperio de la China, vecinos de esta ciudad, que entienden castellano, y dijeron que deseando tener una persona que les desempeñe sus negocios en clase de apoderado. Entonces es una escritura de poder típica, pero esta es la característica de que son 10 los comerciantes chinos que tienen esa necesidad y que empiezan pues a sus vidas empresariales. Bueno, un quinto grupo son los expedientes judiciales, de los cuales pues el AGN tiene muchísimas cajas que ya está organizando en su mayoría. Yo debo decir que estos tipos de documentos son los que permiten insertarnos a la vida diaria, a la vida cotidiana, a la voz misma de los inmigrantes chinos, ¿no? Comparándolos, por ejemplo, con un mismo protocolo notarial. El protocolo notarial es el escribano el que escribe todo, ¿no? Y escribe pues frente a un documento tipo, ¿no? Es decir, ya hay que cambiar nombres y cambiar fechas, ¿no? Pero el resto ya está escrito, ¿no? Pero un expediente judicial es bastante diferente, no es único cada caso.
y por eso existe la necesidad de darle la voz a los que mismos inmigrantes que se manifiesten, ¿no? Que hablen. Entonces, aquí se puede reconocer las palabras de los mismos actores. Bueno, en este caso, estamos en la colección está el expediente contra el asiático Manuel Achay, del Fondo Corte Superior de Justicia, una causa criminal de 1860. Sí, me gustaría leer, ¿no? Dice, preguntado por su nombre, patria, edad, estado, ejercicio y religión, dijo llamarse Manuel Achay, natural de Cantón, 27 años de edad, cigarrero, chino y católico, de estatura 1,30 y da características de su fisonomía, ¿no? Ahí está el pelo, ahí están los labios, ahí están las cejas, ¿no? Es decir, esa minuciosidad es la que pueden dar los expedientes judiciales. Y por eso es bastante importante su consulta. Otro fondo documental se llama Expedientes Judiciales de Ica. La diferencia es que de repente el de Lima es urbano, ¿no? Pero este de Ica es más rural, ¿no? Porque estos son la mayoría de ellos casos que suceden en haciendas y que pues se derivan se deriva como expediente judicial, ¿no? En este caso es un chino que comete un homicidio contra su paisano, ¿no? En la hacienda Cucaje. Bueno, leyendo el documento, es un documento de 36 folios que está a disposición completa en la colección, se lee pues la vida diaria y cotidiana que ellos tenían, ¿no? El motivo de por qué lo habría asesinado es cansado pues de los maltratos y cansado de que le quiten su dinero. Él no lo niega en ningún momento, pero bueno, esa es la defensa que él da. Bueno, y el tercer documento de estos tipos documentales es un documento que ya empezó su organización, es un documento que yo desconocía, de hecho es una serie completa que yo desconocía, y que nuestra jefa, ¿no? Celia Sota, nos cedió y nos dio a conocer, ¿no? Del Ministerio de Justicia hay varios libros de testimonio y condena en donde se explica los motivos de por qué se está derivando determinado criminal a la penitenciaría de Lima, ¿no? En este caso tenemos el testimonio del asiático Alay, a 6 años de penitenciaría también por homicidio. Lo genial es que ahí está, como pueden ver, la imagen, ¿no? La imagen y bueno, toda la causa alrededor de esta condena. Bueno, imágenes para acercarnos. Aquí está otra vez el mismo chino José Cruz que antes hizo de apoderado, ahora también hace de intérprete en el juicio de Achay. Necesitaban intérpretes, ¿no? Hay que imaginarnos el contexto de la época. Había una necesidad de intérpretes. Y bueno, algo muy normal y muy natural en las causas criminales es que como pruebas se ponen, se hacen dibujos de las armas, ¿no? En este caso aquí está el cuchillo con que se dio muerte al caporal Chino Toribio. Bueno, uno de los documentos emblemas, cuando, bueno, antes de la pandemia se hacían visitas guiadas, este era uno de los documentos que más se consultaba y que más se exponían. Son los documentos de los libros inmigrantes, ¿no? Que están divididos en los países, según sea el caso, y aquí están los libros de chino, ¿no? Hemos seleccionado algunos registros, como yo dije, son bastantes, son muchísimos, y ahí cada descendiente, cada Tuzán puede ir a la AGN a buscar a sus ancestros, ¿no? A sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, ahí debe estar, ¿no? Porque de hecho hay incluso un censo de inmigrantes de 1940, entonces es bastante probable y es por eso necesario conocer, y por eso mismo es un documento emblemático, ¿no? Como pueden ver, hay varios datos, ¿no? Está la edad, está la nacionalidad, está el año de ingreso, está la calle en Lima donde residía y está su ocupación. Y por supuesto la imagen, ¿no? Que es algo que a resaltar, como por ejemplo acá, la señora Elena de Locke ingresa al Perú con sus 4 hijos, ¿no? Y ellos se van, dicen, ¿no? Domicilio San Vicente de Cañete, ¿no? Se van a trabajar a Cañete. Bueno, y el último grupo de documentos, lo hemos denominado documentos particulares, son documentos que han llegado a la AGN por donaciones o por situaciones diversas, como esta carta que es, como ya mencioné, emblemática, ¿no? Es una carta de verdad única, no he encontrado yo como investigador de migración un documento similar. Da muestra de que existía una relación entre los chinos afincados en Lima y el Perú, y bueno, los chinos que vivían en China, ¿no? En este caso, una madre le responde una carta que su hijo le habría enviado a China, llega a sus manos, o bueno, no sabemos si llegó a sus manos, pero
llegó acá al archivo de la AGN mediante una donación, y damos cuenta pues que le agradece por haberle enviado el dinero, le da cuenta de que en el pueblo y su familia todavía la están pasando muy mal, y de hecho solicita más dinero, ¿no? Pero bueno, a través de la lectura también se puede ver lo difícil que es la comunicación, ¿no? Esta carta se envía a través de un tercero, ¿no? Es por eso que tiene dos sobres, como pueden ver, ¿no? El sobre en castellano y el sobre en chino, ¿no? Entonces la carta venía inserta en dos sobres. Y por último, los documentos que ya expuso nuestra amiga Greca. Bueno, estos documentos son bastante nuevos, bastante recientes, y recién en la AGN lo estamos trabajando. Bueno, entenderán las dificultades del idioma y por eso necesitamos el apoyo de los amigos de Tusanaje. Son documentos que se encontraron en el aeropuerto, y obviamente pues no puede haber documentos, no puede haber patrimonio documental sin estar documentado. Entonces se encendieron todas las alarmas y bueno, por ley el AGN conservó los documentos mientras estaban las investigaciones, ¿no? Pasado ello, el documento pasa a formar parte de los repositorios de la AGN, y bueno, estamos trabajando para ponerlo a disposición de la investigación, ¿no? Son muchos documentos, estamos digitalizándolo. Bueno, yo espero que visiten la colección, los lean, y bueno, esperemos que el apoyo de todos para que esta colección, para que esta forma de difundir la historia sea más grande y llegue a más personas, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Gonzalo Paroy por su intervención en esta conferencia, y nuevamente agradecemos también a la magíster Boyalí y la licenciada Lisette Campos por tan interesante conferencia que nos han brindado esta tarde. Agradecemos asimismo al jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, al director del colectivo Tusanaje, Rodrigo Campos, y a las personas que nos han acompañado en la transmisión en redes sociales. Tenemos saludos desde Huánuco, gracias Norma, a Roque desde Ayacucho, Lucas desde Mapoto, Fabiana Chiu desde Nueva York, Miranda Raquel desde Argentina, Tania Monroy desde Oaxaca, México, y vemos también varios saludos de Tusanes. Ahora que ha finalizado esta conferencia, manejamos bien el término. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y para los que estén interesados, podrán encontrar fijado en los comentarios el enlace para acceder a esta interesante colección documental digital. Los invitamos también a que sigan atentos a las publicaciones en redes sociales del Archivo General de la Nación, ya que toda esta semana tenemos interesantes actividades virtuales en el marco del Bicentenario del Perú. El día de mañana, martes 20 de julio, contaremos con la presentación de publicaciones del Archivo General de la Nación y del portal de archivos peruanos. Mañana a las 6 p.m. es la cita. Los esperamos. Muy buenas tardes para todos.